Hola chicos y chicas, bienvenidos a un video más. Después de estar un tiempo ausente de los videos, pues regresamos nuevamente con un tema muy importante, que es el ciclo celular o también conocido como mitosis, bueno, que entra dentro de vamos a entender cómo es que se crean nuevas células, así a rasgos generales, a grandes rasgos. Nuestras células se están regenerando constantemente. Esto quiere decir, se están generando por mal funcionamiento, porque simplemente se les acaba su tiempo de vida. Al igual que los humanos tienen un tiempo de vida que son exclusivos, dependiendo de algunas células, tienen 100 días, 2 días, 5 días, y se vuelve a hacer otra célula, y se vuelve a hacer otra célula, o simplemente por el desgaste. Con el simple hecho de hacer esto, ya se murieron algunas células de mi piel. Y pues para que me entiendan un poquito más, vamos a verlo de una manera más gráfica. El ciclo celular consta de dos partes, de dos fases principales, que es la interfase, que se divide en G1, S y G2, y la mitosis, que es profase, prometafase, metafase, anafase y telofase, y citocinesis. Y pues ahora vamos a desglosar cada una de las fases de rasgos muy generales para que puedan entender por qué es importante conocer que se lleve de una manera adecuada el ciclo. Pues empezando por la fase G1. En la fase G1 se da principalmente la síntesis. ¿La síntesis de qué? De los organelos. Para la creación de otra célula obviamente se van a necesitar los mismos organelos, porque como bien sabemos, de una célula madre salen dos células hijas. Bueno, pues realmente serían como dos células clones, porque tienen la misma estructura, el mismo material genético, el mismo funcionamiento, tienen completamente lo mismo. Vendrían siendo como clones, en pocas palabras. La fase G1, como les dije, se caracteriza principalmente por un aumento de tamaño de la célula. Y a su vez también en la síntesis de todos los organelos. Síntesis de lisosomas, de ribosomas, de mitocondrias, aparato de Golgi. En general se sintetizan la mayor parte de los organelos. Pasando a la parte S, es cuando se da la duplicación de ese ADN. Como sabemos, tiene que tener el mismo material genético, y ¿dónde va a salir si es solamente un núcleo? Pues se tiene que duplicar la carga, el mismo material genético, para que las dos células hijas que salgan de la célula madre tengan el mismo material genético, la misma información. Y pasando a la fase G2, es cuando ya la célula ya se prepara para empezar con la mitosis, para empezar a dividirse. Y en esta fase es cuando ya, como quien dice, se van diferenciando los lados de la célula. Se van, por ejemplo, que ya van quedando, ya tienen los mismos organelos. Por ejemplo, si la célula madre tenía una mitocondria, ya después en la fase G2 va a tener dos mitocondrias, una para una célula hija y otra para la otra célula hija, porque recordemos que tiene que tener un material genético. Esto es como una célula clon de la célula madre. Y bueno, en la fase G1 puede pasar directamente a G2, pasar directamente a G0 y ahí se queda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, son células especializadas. Por ejemplo, una neurona, hasta ahorita las investigaciones no dicen que pueden hacer mitosis. Y por eso se queda en fase latente, pues, nomás una vez al nacimiento se hace mitosis y hasta ahí se quedan y entran a fase G0 y ya no se vuelven a duplicar jamás. Hasta ahorita las investigaciones que se llevan hechas. Y bueno, ya pasando a la fase de la mitosis, empezamos con la profase, que es donde se crean los centriolos. Empiezan a irse a los extremos de la célula.
y de igual manera se empieza a condensar la cromatina, se empieza a condensar el ADN. Como sabemos, en el núcleo el ADN está todo así como disperso, todo revuelto, sin orden. Ya empieza a tener un orden, se empieza a condensar con histonas, se empiezan a formar cromosomas. En la prometafase ya es cuando se forman así las los cromosomas, ya empiezan a tomar figura porque ya el ADN ya está condensando en las histonas, se enrollan las histonas, se empieza a formar el cromosoma como tal. En la metafase los centriolos ya están en los extremos de la célula y ya estando de esa manera empiezan como a jalar los cromosomas para quedarse con la mitad como duplicamos la carga genética, duplicamos todo el ADN, es la mitad de esa duplicación se va a quedar en un lado de la célula y otra en otro. Y se colocan, los cromosomas se colocan en la parte central de la célula y es en el ecuador de la célula, valga la redundancia. Y pues ya en la anafase es cuando esos centriolos ya jalan los cromosomas, ya se van a quedar cada quien con su parte. Obviamente es el mismo material genético. El mismo material genético se supone que debe hacer, para eso hay proteínas reguladoras como las ciclinas. Y pues ya en la telofase ya cada quien, antes de separarse, antes de que se separen las dos células y formen dos células distintas, todavía está unida en una célula, ya se empieza a formar el núcleo otra vez, los centriolos van desapareciendo, ya empiezan los organelos, el acomodo de los organelos y todo, y ya es cuando puede pasar a la citocinesis, que es cuando se separan las tres células hijas y hacen resultan dos células hijas de una célula madre. Bueno, ¿y para qué me sirve conocer todo esto? Pues ahí también existen proteínas reguladoras que son las encargadas de decir, no está haciendo bien a cabo la duplicación del ADN, o te arreglas o nos morimos, tú decides, y se van directamente a apoptosis si no se arreglan. Y entre ellas se encuentran la P53, las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. Y pues todo esto, te preguntarás, ¿esto como para qué? Bueno, pues como ya les había mencionado anteriormente, cada célula tiene un tiempo de vida. Nacen, crecen, se reproducen si es necesario, si tienen una carga genética, si no están mutadas, y se mueren. Y por ejemplo, como en el caso de un fisicoculturista, un musculado, necesita por ejemplo células satélites para reparar el daño, el microdaño que se hace en la fibra muscular, para la creación para el aumento de tamaño muscular, y todo esto se tiene que hacer constantemente. Es por eso que necesitamos, se tiene que llevar de manera adecuada el ciclo celular. Debemos de mantenernos, bueno, hay sustancias, hay factores llamados mutágenos que nos causan que todo esto no se lleve a cabo de la manera adecuada, y cuando la señalización no está de manera adecuada, el ciclo celular no se da de manera adecuada y tiene material genético dañado y se replica porque no se puede morir, a todo ese proceso que está duplicando la célula dañada y sin poder morirse, se le llama cáncer. Y en un video adelante vamos a hablar de qué son los mutágenos, por qué se causan esas mutaciones, y debemos entender que por eso se debe de llevar de una manera adecuada. ¿Y cómo se lleva de manera adecuada? Fácil, alejándote de los mutágenos, que después en un video más adelante lo podremos ver. Nos vemos, chicos, esto fue todo por el día de hoy.